un predicador. Vamos a estar viendo inicialmente algo que es de manera muy importante. Hay dos aspectos que quiero que usted entienda más cuando nosotros vamos a hablar de las personas. Cuando nosotros hablamos de la historia, siempre se cometen varios errores, pero voy a citar dos errores. El primero de los errores es que nosotros tendemos a olvidarnos de la historia y tendemos a olvidar las personas y los hechos que ocurrieron y el contexto en el que se desarrollaron. Eso es muy común para todos nosotros, tratar de olvidar las cosas. Eso es lo que ocurre con la historia de John Knox. Es una historia olvidada dentro de la herencia presbiteriana. Tristemente, en el país de donde es oriundo, ni siquiera es bien reconocido, sino es muy mal visto. Y el segundo aspecto que es importante reconocer en los dos grandes errores de la historia tiene que ver básicamente con que las personas hacemos héroes de aquellas personas del pasado. Nos gusta deificar a las personas y colocarlas como si hubieran sido personas que no tenían ningún tipo de tropiezo en su carácter, personas que no pecaban, lo cual es una gran mentira. Y a través de esta enseñanza lo que yo quiero que ustedes hoy aprendan, o que aprendamos todos, es que el Señor no usa personas perfectas porque solo hay uno que es perfecto, Cristo Jesús nuestro Señor. Y veamos en la historia de John Knox todo lo contrario, una persona perfecta, es una persona llena de debilidad, llena de defectos, llena de desafíos. Gente lo odiaba. Al punto que si hoy lo escucháramos predicar, yo le garantizo que la mayoría de nuestras iglesias se vaciarían. No porque su mensaje no fuera contundente, no porque declarara la verdad, sino precisamente por eso. Porque era un hombre que no tenía, como decimos en Santander, pelos en la lengua. Hoy en Escocia no se le recuerda con buenos ojos. La mayoría de personas cuando piensan en este hombre lo detestan, sobre todo los movimientos feministas de Escocia. Dicen que cómo es posible que se recuerde un misógino como él. ¿Alguien sabe quién es una persona misógina? Que odia a las mujeres por haber respondido bien, un ejemplar del portador de la gracia. ¿De eso es? Fácil, ¿sí o no? Bueno, es una persona misógina, es una persona que es acusada de odiar a las mujeres y básicamente sí se le reconoce eso por un tratado, un libro que escribió llamado El primer toque de trompeta contra el monstruo de las mujeres. Ese libro fue mandado a quemar y sin embargo todavía existe. Y es un claro golpe de trompeta contra aquellas personas que se montan en la tiranía y son mujeres. Y lo segundo que podemos ver de la historia de este hombre es que si nosotros en un día podemos ir a Escocia y entramos a St. Giles, que es la catedral donde él enseñó, precisamente lo que él combatió y tanto odió, lo terminaron haciendo con él. Hay dos estatuas, una estatua de bronce y una estatua de madera, a la cual muchas personas le colocan veladoras. Cuando toda su vida se dedicó a quitar las imágenes de Escocia, erradicando el catolicismo romano de Escocia. Todo lo que odiaban, terminaron haciéndolo con él. Creo que no estaría muy contento que estuviéramos haciendo hoy imágenes de él, ni que estuviéramos hablando de él. No le gustaba. Cuando fueron a celebrar en el año 1972 los 400 años de su historia, en la muerte de él, quisieron hacer una estampilla y las mujeres de la ciudad de Edimburgo marcharon en contra. ¿Era posible que tal persona, tal monstruo en contra de las mujeres, pudiera tener un recordatorio por mucho tiempo? Así que los invito hoy a que leamos en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10, el versículo que lo inspiró a él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es John Knox.
Esa es la historia de él. He diseñado una pequeña ilustración de lo que es su vida. Es algo sencillo. Lo que vemos acá, este mapa, nos muestra lo que es la Gran Bretaña. Y básicamente quiero que distinga, acá está el país de Gales, acá está Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, los países del amarillo es lo que se conoce como la Gran Bretaña. El norte es Escocia, el sur Inglaterra. En el norte, los aliados franceses eran los Estuardo, que eran la familia que se encargaba básicamente de dirigir la corona y los terrenos escoceses, mientras que en Inglaterra estaban los Tudor, aliados de España. Ambos católicos. Y es ahí donde Dios llama a este hombre a levantarse de que existen cosas enormes en la vida de él. Y una de ellas, nadie conoce ni el día de su nacimiento. Nadie conoce la fecha de su cumpleaños, así que nunca cuando hablemos de John Knox podremos pensar en pasteles, sombreritos, conmemoración. Su inicio es totalmente oscuro y en la incertidumbre de muchas personas. Cuando pensamos en John Knox, ni siquiera podemos hablar de un hombre que era brillante porque no pudo terminar ni siquiera sus estudios teológicos. Varias universidades se pelean. Salió de la universidad, pero lo real es que no los terminó. Poco se sabe de su infancia, de su juventud, no tenía títulos de nobleza, no tenía un escudo de armas. Era una persona común y corriente e insignificante. Tampoco podemos hablar nosotros de que era un gran hombre, sin embargo estudió teología. Y en el año de 1540 fue ordenado como sacerdote, y sin embargo, como sacerdote no ofició. O sea, básicamente era para muchas personas un don nadie. Y eso es lo mejor de su historia, que no es la historia de un héroe de pompa, de unos inicios grandes, sino que es una persona común y corriente como cada uno de nosotros, cuyo inicio es en la completa oscuridad. Cuando he estudiado, precisamente se va para poder sobrevivir a dar clases y tutoría a una familia de galeses, personas que no eran del abolengo, de la realeza, sin embargo eran unos nobles y le daban alimento, le patrocinaban muchas cosas, y en medio de eso es interesante que le presenten a un hombre llamado George Wishart. ¿Alguien sabe quién es George Wishart? ¿Otro regalo? No, nadie sabe, no se preocupe. George Wishart es interesante porque es un gran predicador, un hombre que vino con el fuego de la Reforma y empezó a predicar no solamente en Escocia, sino en Inglaterra. En el norte, en Escocia, predicaba por todos los diferentes pueblos, lo recorría a pie. Cuando conoce a este hombre y ve la pasión de las Escrituras y conoce el Evangelio, entiende que lo suyo no es el sacerdocio, sino acompañar a este hombre, quien le da un trabajo enorme. John Knox comenzó como guardaespaldas y le fue asignada una espada de un tamaño descomunal. Se tenía que coger a dos manos. Quienes han visto Corazón Valiente conocerán lo que es un mandoble. Se cogía a ambas manos. Imagínense que veían a George Wishart por las colinas predicando y a este hombre por detrás con una espada. ¿Por qué le dieron a él la espada? Parecía santanderiano, le gustaba la pelea. Era famoso porque tenía un temperamento colérico e irascible. Pero George Wishart fue capturado por la Iglesia Católica, enjuiciado, asesinado y terminado en una hoguera. Pero antes de morir le dijo a Knox que huyera porque se necesitaba de él para la reforma en Escocia. La reforma en Escocia no la comenzó él, llegaron libros de muchos lugares, obras de Lutero, algunos manuscritos de Calvino, y se tradujeron y empezaron las personas a leerlo. El cardenal Beaton, que fue la persona que cometió o dirigió la orden de asesinar a George Wishart, recibe una noticia espeluznante. Está en el castillo de San Andrés o San Andrew, cuando una turba colérica de protestantes está a la puerta del castillo, golpean, irrumpen, y ni siquiera la guardia puede detenerlos. Capturan a Beaton y terminan matándolo.
El ejército de la reina de Escocia rodea el castillo, pero no pueden con la guardia. Y ese es el inicio de cómo ese castillo se convierte, San Andrews, en un ícono de la reforma protestante. Tiempo después, ahí es donde John Knox, un día en un servicio de adoración, es llamado a pasar al frente y se le imponen manos cuando él huye de ese llamado de predicador. Y es Dios utilizándolo a él para que sea la voz que va a tronar en Escocia. Es muy importante ver cómo estaba dividido este país. Este país estaba en esa época totalmente destrozado por el catolicismo romano. La gente estaba siendo condenada a escuchar doctrinas como el purgatorio, el sacrificio en la misa, las indulgencias, y cómo dominaban y le robaban a todas las personas los territorios. 70% de Escocia le pertenecía a la Iglesia Católica Romana, y todo bajo la cabeza de los Stuart, aliados de los franceses. Es impresionante. Este hombre se levanta y empieza a tronar en Escocia con el Evangelio de la Gracia, y empieza a predicar en ese castillo. Durante ese tiempo los ingleses y los franceses estaban en una especie de guerra, pero estaban menguados. Sin embargo, al finalizar, la reina de Escocia, María de Guisa, pide que por favor vengan nuevamente los franceses y llegan a las costas y capturan San Andrews, y ahí cae John Knox. John Knox pasaría 19 meses en las galeras. Cuando usted ve un barco de madera, ¿alguien ha ido a Cartagena? Allá hay un galeón, ¿lo han visto? Bueno, las galeras es porque en la parte baja, cuando no había viento, asomaban por unas ventanas unos remos. Pasaría 19 meses de su vida atado por una cadena a un remo. Lo maltrataban día y noche, le daban poca comida y se enfermó. Se dedicó a remar por 19 meses y sin embargo su corazón ardía por Escocia y su corazón ardía por Cristo. Ni siquiera las galeras podían hacer de él un hombre débil, todo lo contrario, fue fortalecido en esa debilidad de estar preso. Un día cuenta la historia que estando remando, se detienen los remos porque dan una orden. Acaba de llegar el capitán y lo que trae es un cuadro de la Virgen María. Y quieren evangelizar a estos protestantes que vienen de Escocia, hombres rudos y fuertes. ¿Y quién mejor que al hombre que es el trueno que están haciendo? A John Knox. Le quitan a él su cepo y le entregan el cuadro de la Virgen María para que lo bese, para que se incline delante de él. Cuenta la historia que toma el cuadro en sus manos y lo observa y dice: oh dama, veo que eres bastante ligera, por lo tanto me atrevo que es necesario que aprendas a nadar. Y lo lanzó por la ventana y toda la gente quedó: ¿qué está haciendo? Ese era él, un hombre de un temperamento colérico, un hombre que jamás negoció la verdad, un hombre que no le importó ponerse delante de las personas y decir las cosas a rajatabla. Totalmente diferente a los protestantes de hoy día. Si él viera a la iglesia protestante hoy día estaría llorando. Este hombre no tenía ese tipo de amigos que son blandengues. Todo lo contrario, era un hombre extremadamente fuerte. Pasaría en exilio 19 meses. Pero por la orden de Eduardo VI, piden que lo devuelvan. Y llega a Inglaterra, donde le dan un puesto de predicador y empieza a predicar y a enseñar la palabra. Cuando estaba en la audiencia de Eduardo VI, lo escuchaba y decía: este es el hombre. Y sin embargo, todos los católicos que estaban alrededor hacían toda la guerra y por lo tanto lo mandaron a un pueblo de gente ruda, mal hablada, gente pobre que no tenía nada. Querían que se ahogara su predicación. Y sin embargo, la gente de ese pueblo, que era despreciada por todos, no era despreciada por Dios. Y cuando él predicaba el Evangelio, estas personas
llegaban a la fe en Cristo. Eso ocurrió entre 1949 y 1954. Pero estando en ese apogeo de estar predicando, el rey muere. Y en ese momento empieza la obra de Dios colocando la caída de la iglesia romana en Gran Bretaña, a levantar mujeres al trono. Y la mujer que se levanta es María la Sanguinaria. Y la orden que da es que empiecen a matar protestantes. Durante su corto periodo de reinado murieron 280. John Knox tuvo que huir al exilio. El exilio preparado por Dios cuando, cruzando el canal de La Mancha, termina en la escuela de Ginebra junto a Juan Calvino. Allá también comparte con Bullinger, quien era el sucesor de Zwingli. Y toda su vida estuvo siempre concentrada en una cosa: cómo liberar a Escocia de la opresión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No podía descansar de pensar que los escoceses estaban bajo el yugo de la esclavitud del evangelio mentiroso de Roma. Su sangre ardía de pasión y cada vez que pasaba por una iglesia miraba las imágenes y decía que eso no podía ser para Escocia, que la idolatría no se podía tomar en poco, sino que él debía volver. Durante ese periodo compartía con Calvino y disfrutaba de sus enseñanzas, aprendió a predicar cada vez mejor, fue pulido, terminó en Alemania enseñando y dando sermones, más de 300.000 enseñanzas, notas de página de la Biblia de Ginebra las realizó este hombre. Este hombre que no tenía una formación intelectual como la de Calvino, porque era un hombre rudo, pero sí tenía algo especial: amaba la palabra de Dios. En Escocia pasaba algo terrible. María de Guisa estaba llamando a que los católicos se fortalecieran. En Inglaterra, María la Sanguinaria estaba matando cuantos protestantes se le encontraban: mujeres, niños y predicadores. La gente era encarcelada, la gente era masacrada por ser un protestante. ¿Cómo podían creer que no había una autoridad como el Papa y como los reyes de esa zona? Y es ahí cuando, por supuesto, levanta su voz de trompeta y ruge y escribe un tratado que hasta el día de hoy es la causa por la cual las mujeres lo odian. El primer toque de trompeta contra el monstruo de las mujeres. Acusado por todas las reinas, que dice que era lo peor que le había podido pasar a cualquier reino en el mundo, era que una mujer estuviera a la cabeza del reino, porque eso no era más que la maldición de Dios sobre una nación. El que un hombre no estuviera ocupando el puesto de cabeza, como cabeza era Cristo, era lo peor que le podía pasar a una nación. Maldecía con ahínco a sus mujeres, pedía su muerte y no la trataba sino con palabras del peor y más grande calibre. Ese tratado que se hizo circuló por Europa en el anonimato y la gente pensaba que venía de Calvino, y le escribieron a Calvino, y Calvino por supuesto sabía que no era su pluma, pero conocía de un amigo que tenía el carácter para hacer eso. Se disgustaron, pero Calvino reconocía que él era un intelectual, pero que realmente el otro hombre sería el único capaz de poner de rodilla a la monarquía que había en Gran Bretaña. Este era un hombre con un intelecto no tan sobrado, pero podemos hablar que era una persona con un carácter extremadamente firme. En ese momento habían 3 mujeres reinando: María de Guisa, que ya estaba en Escocia; María la Sanguinaria, que estaba en Inglaterra; y Catalina de Médicis, que estaba en Francia. Las 3 al servicio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dicen que este texto fue totalmente virulento. La gente lo leía y se propagó por toda Europa. Tristemente, cuando María la Sanguinaria muere, sube Elizabeth I en Inglaterra. ¿Alguien sabe
¿Qué tendencia religiosa tenía Isabel I? Cristiana. ¿De cuál? Protestante. Bueno, pero vale el intento. Bien, eso, es un regalo, ¿cierto? Claro, protestante. Era protestante, pero era una protestante tibia para el corazón de este hombre. Este hombre no podía ver cómo una mujer podía estar a la cabeza. Y es llamado desde Escocia para que inicie su movimiento de reforma y le envían cartas. El hombre de las galeras decide ir. Y cuando envía cartas, lo primero que entiende es que no puede en el barco que va a atracar en Inglaterra porque la reina de Inglaterra no quiere ver ese misógino en sus tierras. Así que desvía el barco, no le importa, y llega a las costas de Escocia. Difícil, una noche dura, y lo que lo motivó fue su amor por una mujer, su prometida. Tenía 17 años y él tenía casi 50. Sí, no se asusten, así era en esa época. Pero él recorrió el canal de la Mancha por ella y expuso su vida por amor a ella. ¿Cuál mujer le gustaría que un hombre hiciera eso hoy día por él? ¿Ninguna? No, pero otra porque usted ya se ganó el libro, otra persona no. Ay, no, por un libro, vea eso. Por un libro las personas sí lo hacen, ¿cierto? Bueno, usted el anciano es el esposo, ¿cierto? Bueno, recuerda que usted el canal de la Mancha. Lo que ustedes están viendo acá es importante, porque él fue, pero se mantuvo en el anonimato. Le tocó regresarse nuevamente a Ginebra, porque la orden incluso de la reina de Escocia era que si ese hombre pisaba debían matarlo. Sin embargo, el tiempo estaba cercano para que Escocia fuera liberada. María de Guisa manda llamar a las tropas francesas. John Knox, 10 días en Escocia y se armó la guerra. Imagínense el temperamento y el carácter de este hombre. Se subió al castillo donde había alguna vez sido expulsado y empieza a predicar y empieza a hacer Escocia al nivel más grande que usted se imagine. La gente empieza a tomar armas y se van pueblo tras pueblo quemando las imágenes de la iglesia romana en cada capilla. A diferencia de otros lugares donde llegó la reforma de manera pacífica, no ocurrió en Escocia. Los escoceses son hombres fuertes, guerreros, que no se dejan intimidar por nadie. ¿Quién ha visto acá William Wallace, la historia de William Wallace y de Robert de Bruce? Corazón valiente, ¿cierto? ¡Claro! El pastor lo ha visto, pastor también. Regalito, vea. Eso. Ahí saben ustedes cómo era el temperamento de los escoceses cuando los ingleses habían llegado allá. No se dejaban atormentar absolutamente por nada. Y empiezan las guerras civiles. Sin embargo, los escoceses reciben ayuda. ¿Adivinen de quién? Don Pierre. De los franceses. Sí, señor. Que eran católicos y llegan allá a las costas de Escocia, desembarcan y empiezan a hacer masacres. ¿Qué hace John Knox? Orar y predicar el evangelio todo el tiempo. Predicaba el evangelio de la gracia. Donde llegaba una iglesia lo predicaba. La gente se levantaba, la gente se sublevaba en contra de la autoridad de las reinas que venían allá. Y la reina de Inglaterra sabía que era la única oportunidad para que Gran Bretaña fuera libre y envió sus soldados a apoyar a John Knox. A pesar de que no le caía muy bien, sabía que era lo que le convenía al reino. Ellos logran zafarse transitoriamente de ese poder escocés. Sin embargo, tiempo después, va a llegar otra reina al trono de Escocia. María Stuart. Una niña de 17 años con un temperamento cansón, aburridor, que quería hacer papaletas en todos lados y cuya única ambición era ser la reina de Gran Bretaña. Lo único que estaba en la posesión era su familiar, Elizabeth I de Inglaterra.
Pero tenía un problema aún más grande. John Knox. John Knox se levantaría y predicaría en el púlpito en contra de ella de una manera tremendamente grande. Cuando este hombre hablaba, esta mujer se ponía de pie y no podía contener su ira, incluso lloraba y mandaba a sacar a la gente de enfrente. Él no tenía ningún respeto hacia esa mujer, y la razón: no podía ser una usurpadora de la autoridad divina de Dios, una mujer blandengue, mentirosa, débil, porque ese puesto era para un hombre que temiera a Dios y no buscara darle al Papa y a sus prelados los territorios de los escoceses. Todos los lores de Escocia se levantaban y lo apoyaban, pero había un pequeño problema. Esta mujer era viuda de 17 años y era la futura reina, lo cual generaría la traición de los lores. Y es importante verlo también por muchas razones. Es en ese tiempo donde él, aunque menguado, empieza a hacer su trabajo por el cual nosotros nos consideramos herederos de la reforma protestante en Escocia, llamada el presbiterianismo. Se dedicó a escribir acerca de lo que era la primera confesión de fe de la Iglesia de Escocia. ¿Qué debían creer? Y el primer artículo se basa en el pináculo de su adoración, las Sagradas Escrituras. Él sabía que las reformas iban solamente cuando las Escrituras corrieran, razón por la cual pedía ejemplares de la Biblia de Ginebra y los distribuían, razón por la cual predicaba en el idioma de los escoceses y luego predicó en inglés. Escribió textos en inglés a fin de que las personas conocieran con todos los panfletos de qué se trataba el Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay tres características importantes en la vida de John Knox: una vida de sumisión a Cristo, una vida de oración y una vida de predicación. La confesión escocesa está subordinada a las Sagradas Escrituras. A pesar de haber escrito más de 300.000 artículos con respecto a la Biblia de Calvino, la Biblia de Ginebra, este hombre combatía con fiereza todo lo que era acerca de las Escrituras. Iba en contra de todo lo que enseñaban los papas del purgatorio. La misa le parecía totalmente aborrecible y es la persona que declaró anticristo al Papa. Si usted lee la confesión de fe de Westminster, que habla acerca de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que el Papa es ¿quién? El anticristo, la herencia de lo dicho por él en la confesión de fe de Escocia. Y la razón, claro, la gente se iba al infierno escuchando un evangelio falso y él no iba a combatirlo de una manera ligera y suave cuando las personas se iban al infierno y el llamado de Dios para su vida era enseñar la palabra de Dios. No le importaba que tronara tan duro y que la gente dijera: wow, este hombre no tiene pelos en la lengua. Lo que le importaba era que la gente escuchara y fuera salva. De las frases que resaltan en su vida está esta: las Escrituras de Dios son mi único fundamento y su consistencia en todos los asuntos de peso e importancia. No había una regla mayor para él. Un día de frente a María Estuardo lo manda a llamar delante de los lores y le dice: ¿por qué usted se me opone siempre? ¿Por qué usted no respeta la autoridad de su reina? ¿Me permite ponerme en pie, madame? Y él se pone en pie con la autoridad de la reina, se queda mirándola fijamente y le dice: que yo la haya llamado a usted una obstinada idólatra y que consistió en el asesinato de su propio esposo y que ha cometido prostitución y villano adulterio, lo concedo con gusto y no quiero negarlo, pero amotinamiento y sedición nunca podrán probar en mi persona hasta que primero puedan exigir
a Isaías, Jeremías, Ezequiel y a otros a retractarse de quienes yo he aprendido a llamar con claridad y de nuevo a la perversidad por su propio nombre, por su hijo y a una pala. Esta era la manera como se dirigía a la reina más poderosa que había en Gran Bretaña. Y esta mujer temblaba de ira y apenas salía empezaba a llorar en su cuarto. 4 encuentros con este hombre y la tumbaron. Cada vez que se paraba en el púlpito, la gente se estremecía. Una vez entró al castillo, a la catedral de San Giles, que estaba bajo el dominio de los papas. Colocaron armamento, dispuesto a dispararle. El obispo les dijo, cuando vengan, apunten en la nariz. Detrás de él ven una corte de protestantes, muchísima gente. Y ese varón le dijo, no tengo miedo a ningún hombre, no necesito que ellos me defiendan, ni nadie venga en pos de mí, porque el Señor marcha conmigo. Y voy a entrar al castillo. ¿Adivinen qué pasó? Entró al castillo y empezó a predicar. Y cuando empieza a predicar desde el púlpito, todos los hombres que estaban ahí que servían al Papa empiezan a temblar de miedo, mientras protestantes empiezan a quemar las imágenes de los santos y de las vírgenes. En ese momento, cuando está haciendo eso, muchos de los que eran sacerdotes se convierten a la fe en Cristo y empiezan a seguirlo. Él creía eso y lo plasmó en la Confesión de Fe de Escocia, así como creemos y confesamos que las Escrituras de Dios son suficientes para instruir y perfeccionar al hombre piadoso. De la misma manera, afirmamos y reconocemos que su autoridad proviene de Dios y que no depende de los hombres ni de los ángeles. Así todo el mundo diga que en la iglesia hay que hacer esto o lo otro, solo se hace lo que la palabra de Dios dice. Ese es este hombre. Ese es el legado que le deja la Reforma Protestante. Lo segundo, una vida de oración. Aquellos que acusaron a John Knox por predicar siempre de las doctrinas de la gracia y de hablar de la predestinación como ningún otro, hablando del consuelo que le daba a él como persona débil, que no tenía que asirse, recordando la gracia y la misericordia de Dios, quien voluntariamente lo había llamado desde antes de la fundación del mundo a ser de su iglesia, predicaba ardientemente en todo lugar de cómo su Señor lo sostenía, como Cristo era el único camino al Padre y que no había misas, no había nada que pudiera detenerlo. Pero todo eso se sustentaba en una vida profunda de oración. Y esto es una enseñanza importante para la iglesia de hoy día, donde nosotros hoy nos gusta mucho el intelectualismo dentro de las iglesias, pero no la devoción. Nos encanta llenar la cabeza de demasiados volúmenes. Y es lo que pasaba el tiempo leyendo las Escrituras y orando de rodillas todo el tiempo. Con esto le cerraron la boca a aquellos que decían que si la gente era elegida por Dios, ¿para qué orar? Era un hombre que entendía que el corazón de nadie podía ser cambiado sin la obra poderosa del Espíritu Santo. Era un hombre que entendía que el medio de gracia y la predicación era aplicado por la obra soberana del Espíritu Santo en los oídos y en el alma de las personas. Este hombre es conocido por una frase: dame a Escocia o moriré. Aquella reina que escuchó 4 voces de trompeta en contra de ella exclamó: temo más las oraciones de John Knox que todos los ejércitos reunidos de Europa. Que una reina de un país diga que temen más las oraciones de un hombre deja mucho que decir de nuestras iglesias hoy día. Que no nos reunimos ni siquiera a orar 3 minutos, que nos da pereza ponernos de rodillas, porque si el fuego puede estar sin calor o la lámpara encendida sin luz, entonces la verdadera fe puede estar sin oración ferviente. En otras palabras, sin oración
no hay cristianismo. Por eso es conocido como un puritano perfecto. Y lo tercero, su vida de predicación. Él no hablaba, él tronaba. Y cuando él se paraba en el púlpito, decía dos frases importantes. Dice, no tenía tanto al diablo como al subir al púlpito a predicar. Lo único que lo ponía a temblar era subir al púlpito a predicar la palabra de Dios. Y cuando estaba allá, lo único que le decía al Señor, haz que mi lengua se mueva solo para hablar y predicar la verdad. Que me quedan 5 minutos. Este hombre predicaba no solo con pasión, su vida fue entregada por la causa de Cristo. No vivió muchos años, 50 y algo de años fue su tiempo de vida. Pero hasta el día de hoy nosotros lo estamos conmemorando. Predicaba siempre el Evangelio y las doctrinas de la gracia, la justificación solamente por la fe en Jesucristo, y como Dios salva a pecadores, de los cuales él entendía que él era el primero como Pablo, que él reconocía en su debilidad que el poder de Dios se perfeccionaba en él. Él es el hombre que siempre representa al débil en la iglesia, a pesar de su fortaleza, de su carácter, de que era irascible, de que no le temía cuando quemaban personas o asesinaban personas en nombre de Cristo, porque decía que era el justo juicio de Dios en Escocia contra los papistas y aquellos que estaban condenando personas al infierno. Era el más tierno de los pastores. Buscaba a los niños, los desprotegidos, los desvalidos. Las mujeres de su iglesia lo amaban a pesar de que era una persona extremadamente chiquita, fea, con un vozarrón. La razón, tenía un carácter para Cristo. Era una persona que nunca negó su vocación y servicio. Es nuestro deber compartir la verdad revelada a nosotros, al mundo ignorante y ciego, decía. La verdad y el Evangelio pueden ser suprimidos por un tiempo, pero eventualmente e inevitablemente vencerán. Un hombre que está con Dios siempre es mayoría. Obedecer al tirano es resistir a Dios. ¿Cuál es su legado para nosotros hoy día? Es considerado padre del presbiterianismo y la razón es que estableció un sistema dentro de la iglesia de gobierno en la cual no había mayores autoridades dentro de la misma. Todos los ministros eran iguales en rango. Y la iglesia estaba dominada no por un papa, sino por la palabra de Dios, sujetos a las escrituras, donde el gobierno de los ancianos era fundamental para tomar las decisiones de fe y doctrina, donde ponía a evaluar lo que enseñaba a otros para saber si sabía o no se había desviado. Era un hombre que escribió el primer libro de disciplina, entendiendo que la santidad era lo que la iglesia de Dios debía percibir y buscar, y que no permitiría ni el adulterio, ni el robo, ni nada de eso dentro de sus iglesias, sino que las personas debían ser llamadas al arrepentimiento. Y eso comenzaba con los ministros, a quienes llamaban a arrepentirse. Formó lo que es la iglesia escocesa y lo que es el país entero. Gracias a él fue el que fundó la educación para Occidente, abriendo colegios, enseñando en las Sagradas Escrituras y los catecismos de Ginebra de Calvino a niños, y en especial a niñas y jovencitas con las cuales se llenaron las universidades que eran solo para hombres. Por eso cuando lo aplicaban y decían que es un misógino, la respuesta es: la educación de las mujeres de Escocia se la deben a quién? A Dios.
Y el recordatorio de él, un parqueadero, donde estaba la tumba. La levantaron y la quitaron y mandaron a hacer un parqueadero. En Escocia no lo quieren, porque desafió a las mujeres y enseñó que los reyes solamente tienen poder cuando están sujetos a la palabra de Dios. Mientras tanto no son sino tiranos, y obedecer al tirano es resistir a Dios. Y esa es la obra de John Knox, que nos enseña a nosotros una lección que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y una enseñanza para la iglesia de hoy, que somos débiles, pero si estamos con Cristo somos más. Y que la verdad, que la palabra de Dios está sobre nosotros. Tengo un pequeño detalle de 2 minutos, creo que es lo que me queda, 1 minuto. Me voy a extender 1 minuto, disculpen. Diga. Escúchenlo. Hay un solo Dios verdadero, y por lo tanto una religión verdadera. Si un príncipe no hiciera la voluntad de Dios, sin duda estaría en resistencia. Y en su caso, con todo hombre, la ceguera es su visión, la debilidad su fortaleza, la insensatez su consejo, la demencia su juicio. Debemos ordenar a avanzar en la semana. Entonces ustedes y mis súbditos debieron obedecer a usted y no a mí. ¿Cómo así, no? No. Puede retirarse ahora de este consejo y del informe. Mi consejo lo forman los fieles discípulos de Cristo. No necesitamos esta corte como ella a nosotros. Dios por su mano. Estaba enfrente de la reina más poderosa que había en esa época. ¿Tenía miedo? No. Y por eso termino con la frase que estuvo en el epitafio de él hasta que corrieron su tumba. Aquí yace uno que tenía tanto a Dios que nunca temió el rostro de ningún hombre. Un hombre chiquitico que perdió a su esposa después solamente de unos cuantos años de casado. Enfermo casi toda su vida. Cuando estuvo a punto de morir le dio una parálisis y su lengua quedó quieta. Pero cuando supo que la Iglesia Católica intentaba revivir en Escocia, con las pocas fuerzas que tuvo, volvió nuevamente a la Catedral de San Gil, se paró enfrente del púlpito y predicó. La lengua le fue nuevamente activada por el poder de Dios. Faltaron unos días, los últimos días de él fueron orando y la gente oraba y les pedía: léame su versículo favorito, Juan 17. El consuelo que tenía en la oración sumo sacerdotal de Cristo porque su alma le pertenecía. Hasta ahí mi intervención, muchísimas gracias. Preguntas, dudas, no sé.